La migración escolar, narraciones y experiencias de vida es una propuesta investigativa realizada por Diana Alexandra Arango Valencia y Elda Eucaris Grajales Amariles, la cual se inscribe en la necesidad de reconstruir experiencias de vida de los estudiantes de la institución educativa Fundación Celia Duque Eduque del municipio de Abejorral que vivieron procesos migratorios, ya que se desconoce cómo ha sido el proceso que han tenido que afrontar para aprender a vivir en entornos diferentes y cómo asumen la vida desde la dinámica familiar, social, educativa y económica a partir del momento en que se generó la migración. Se toma como punto de partida la presentación de la introducción, los referentes teóricos, la ruta metodológica, los hallazgos, las conclusiones y por último las recomendaciones y la bibliografía. El propósito comunicativo de la investigación es presentar la manera en que los estudiantes migrantes reconstruyen las experiencias de vida a la luz de los acontecimientos que rodean su existencia, permitiendo situarlos en diversos escenarios que le brindan los elementos y garantías para vivir en tranquilidad y aceptación. En este sentido, se trae a colación la pregunta que se toma como eje orientador del proceso investigativo: ¿cuáles fueron las experiencias de vida de los estudiantes que vivieron una situación de migración en la institución educativa Fundación Celia Duque Eduque del municipio de Abejorral durante el periodo comprendido entre el año 2008 a 2016? De igual manera, se plantea el objetivo que orienta la investigación: reconstruir experiencias de vida de los estudiantes de la institución educativa Fundación Celia Duque Eduque del municipio de Abejorral que vivieron una situación de migración en el periodo comprendido entre el 2008 a 2016. La investigación contempla la fenomenología de Schutz y la hermenéutica de Gadamer. De igual forma, se presentan la migración como categoría central, de la que se desprenden las subcategorías: migración forzada, migración voluntaria, experiencia migratoria. La escuela, un ambiente protector en las migraciones. Entorno familiar y migración. Bienestar económico, un factor de migración. Rompimiento de relaciones afectivas en las migraciones. Municipio receptor, un escenario de tranquilidad en las migraciones. Y la otra categoría central, que es experiencia de vida. En cuanto a los fundamentos teóricos, se habla de la fenomenología de Alfred Schutz como teoría general y la hermenéutica de Gadamer como teoría sustantiva. Una vez definido el objeto de investigación, es fundamental comprender desde una teoría que permita descubrir, identificar, caracterizar y reconstruir las experiencias de vida de los estudiantes en situación de migración, enfocada desde el escenario educativo, permitiendo describir qué tipos de experiencias han permeado la vida de los sujetos. Se cita la fenomenología como teoría indicada para analizar los fenómenos y narrativas de experiencias, por lo que el hombre común en cada momento de su vida ilumina experiencias pasadas que están almacenadas en su conciencia, sabe respecto del mundo y sabe qué esperar. Se reconoce la acción emergente de la fenomenología a partir del concepto del mundo de la vida, haciendo referencia al mundo social, un mundo en el que conlleva a cabo planes y proyectos de vida, que abre espacio para el aprendizaje de las estrategias de interpretación y comprensión de la realidad, donde se aprende por parte de padres, maestros y por otros, ese otro con el cual existen vínculos a partir de diversas situaciones sociales. El mundo de la vida es el escenario natural en el cual se desenvuelven e interactúan los sujetos, adquiriendo experiencias a lo largo de su existencia y organizan esas mismas experiencias, especialmente las del mundo social. Es entonces que los seres humanos viven experiencias fuertes que marcan la vida de forma distinta, llevando a la modificación del proyecto de vida, los sueños, las metas y aspiraciones que ya sean a corto o a largo plazo, por lo que el ser humano mira al mundo desde una actitud natural, permite vivir experiencias de forma significativa, en tanto éstas están cargadas de significado y a la vez son propias e irrepetibles. La fenomenología, desde la óptica del mundo de la vida, cimenta su base teórica en la experiencia diaria de los sujetos, en aquellas experiencias que les permite no solo identificar qué parte de la experiencia propia es significativa, sino que posibilita verse al interior de una realidad social, de una cultura, donde ha tenido en muchas ocasiones que empezar de nuevo,
debido a que la migración genera en los sujetos cambios relevantes, como experiencias migratorias que acompañan y marcan la vida de forma considerable. Es entonces que las narrativas de los sujetos ofrecen un lenguaje en el cual una persona se introduce al mundo y por medio del cual su experiencia del mundo es interpretada y se transforma en personalmente significativa. La hermenéutica desde Gadamer se plantea en esta investigación debido a los grandes aportes que genera el proceso investigativo, en tanto se hablan de experiencias de vida, llevadas a la interpretación de lo personal, de aquello que fue vivido y que es necesario reconstruir desde la teoría y la práctica, directamente enfocadas desde los sujetos quienes la viven, la experimentan y la construyen de acuerdo a significados propios de cada experiencia, y que en determinado momento se convierten en experiencias de vida, en tanto se tatúan en el interior de cada sujeto y se convierten en el horizonte donde los seres humanos aprenden de otras personas y de sí mismos, puesto que al estar insertos en la cultura les permite interactuar con el mundo inmediato que les rodea. Es la hermenéutica, desde la comprensión del autor, que busca vislumbrar la existencia de los sujetos en el mundo a través del lenguaje. Este lenguaje configura y atribuye a los mismos ser los portadores no solo de experiencias de vida, sino que insertos en la cultura poseen la capacidad de albergar cantidad de experiencias que, significativas o no, le acompañan a lo largo de la vida. En los estudiantes es muy interesante ver cómo logran reconstruir las experiencias de vida al interior de las aulas escolares, cómo las expresan y viven en el escenario educativo en medio de una cultura escolar diversa, donde confluyen seres que traen consigo cantidad de experiencias, emociones y formas de identificar y describir la realidad social. Es entonces cómo los estudiantes logran identificar experiencias de vida, las narran, las analizan y las reconstruyen a la luz del lenguaje. La palabra es el discurso dado, permite evocar qué parte de sus vidas constituyen experiencias de vida, no solamente cargadas de significado, sino que generan grandes connotaciones que ameritan que se desprendan de las estructuras mentales y memorísticas para ser narradas y reconstruidas, para develarlas ante una colectividad, dejando el precedente y la huella de lo que significa cada sujeto en el mundo a través de la experiencia vivida. Y es en el lenguaje el medio por el cual el sujeto reconstruye su experiencia. En relación a la investigación planteada, se acuerda trabajar unas categorías en correspondencia al objeto de investigación. Se plantean categorías a priorísticas y emergentes que son el hilo conductor del proceso de investigación y se relacionan directamente con las experiencias de vida y las relaciones que se tejen a nivel familiar, social, educativo y del entorno con los estudiantes que han pasado por un proceso migratorio. La categoría priorística a la que se hace alusión es la migración, con sus subcategorías migración forzada, migración voluntaria, experiencia migratoria. Por otro lado, surgieron subcategorías emergentes: la escuela, un ambiente protector en las migraciones; entorno familiar y migración; bienestar económico, un factor de migración; rompimiento de relaciones afectivas en las migraciones; municipio receptor, un escenario de tranquilidad en las migraciones; y la categoría experiencia de vida. Estas categorías y subcategorías están directamente relacionadas con el objetivo general, los objetivos específicos y la pregunta planteada en la investigación. La migración, fundamentada desde la fenomenología de Schutz, explica la importancia de la existencia y presencia del hombre en el mundo cotidiano, por lo que la migración es un fenómeno que conlleva a que se generen experiencias de vida. La hermenéutica expone las vivencias de los sujetos como la única verdad sujeta a la realidad existente de los mismos, y en este escenario da pie no solo para identificar las experiencias migratorias de los estudiantes, sino también para analizar los procesos que subyacen al insertarse a entornos distintos, ya sea en la comunidad o en el ámbito escolar, a través del lenguaje y la palabra. Es acá donde la identificación y la descripción de las historias de vida narradas por los estudiantes que han vivido procesos migratorios cobran relevancia para la reconstrucción de su historia en un sujeto que asume su condición de migrante y que hace parte de su vida.
La fenomenología y la hermenéutica se sustentan en las experiencias de vida por las cuales pasan los sujetos en el proceso migratorio. Describirlas permite la reconstrucción de las mismas dependiendo del nivel de significación que los sujetos impregnen a cada una de ellas y cómo esa capacidad de sobreponerse ante la adversidad se convierte en un referente para continuar su proyecto de vida. La migración forzada está condicionada a causas ajenas a la voluntad de los sujetos, obligando a adoptar diversas formas de afrontarla, donde el proyecto de vida se modifica y los sueños cambian de corto a largo plazo, debido a que las condiciones de vida cambian por factores de tipo social, que obligan a los sujetos a tomar decisiones y a establecer prioridades urgentes de satisfacer al haberse modificado la dinámica familiar y social del individuo. Lo anterior, visto desde la fenomenología, permite analizar los fenómenos que transcurren en la realidad de los sujetos, puesto que son ellos, desde las experiencias que tejen en la cotidianidad, que logran una conexión de la realidad con la verdad que les acompaña. Por otro lado, la hermenéutica juega un papel importante al interpretar las experiencias y las historias de vida de quienes han pasado un proceso migratorio, las cuales han sido debidamente identificadas y caracterizadas a la luz del objeto de investigación planteado. Y, según Gadamer, la hermenéutica es una reflexión filosófica sobre las condiciones generales de la comprensión y la interpretación, procesos fundamentales de la vida humana. Así como existe la migración forzada, también se encuentra la migración voluntaria, asociadas a diversos factores. Uno de ellos es el económico, movido por la necesidad de contar con mejores recursos, buscando mejores condiciones de vida, asegurando el bienestar del grupo familiar y social. Y aunque el lugar donde residen proporcione dichos elementos, los sujetos surge la iniciativa de forma voluntaria y espontánea de un mejor porvenir. Los sujetos viven y experimentan situaciones propias y diversas al lugar donde acontecieron. Y desde la fenomenología, el mundo de la vida refiere al mundo de la experiencia, donde acaba de asumir el sujeto como actor que vivencia significativamente en el mundo, el cual está llamado a actuar en él y sobre él, puesto que solo quien vive experiencias enmarcadas en los procesos migratorios adquiere formas de sobrevivir y de sobreponerse ante la adversidad. En esta perspectiva, y desde el proceso investigativo planteado, las experiencias son narradas en historias de vida, que planteadas desde la hermenéutica, llevan al investigador a mirar su propia historia de vida, lo pone en contacto con sus angustias más íntimas y derriban sus fachadas. En efecto, las historias de vida conmueven, porque transmiten la historia viva de quien las articula. Es entonces que todo este proceso conlleva la experiencia migratoria, por la cual pasan miles de personas y en especial los estudiantes migrantes, dejando huellas significativas en la vida de quienes vivieron procesos migratorios, además de desafíos que afrontar, referentes al lenguaje, la calidad educativa, las tradiciones y costumbres del lugar al cual han llegado, por lo que vivir en una cultura supone interpretarla, reproducirla, como también transformarla. Las migraciones traen consigo un lenguaje propio de quienes experimentan situaciones adversas, un lenguaje que conduce a la narración de la realidad de una experiencia vivida. En este sentido, la hermenéutica desde la óptica de Gadamer concibe el lenguaje como una realidad cargada de significado ontológico, puesto que el ser acontece en el lenguaje como verdad. La experiencia migratoria, desde el ámbito fenomenológico, sustenta las experiencias de los sujetos en tanto se captan reflexivamente, tomando aquella experiencia como proceso de reflexión donde se permite evocar lo que sucedió en torno a la migración, analizando el impacto en la vida de los sujetos y en el devenir como forma de proyección hacia el futuro, sin quedarse en la victimización, sino en continuar viviendo con la esperanza de alcanzar los ideales anhelados. Cada experiencia es única y tiene un significado particular para el que la vive. Identificar esa experiencia que se convierte en parte de la historia personal para luego narrarla y reconstruirla hace parte de los propósitos de la presente investigación, lo cual constituye el referente en el que se apoya todo el constructo teórico y metodológico para llevar a cabo el proceso investigativo.
La escuela, un ambiente protector de las migraciones, en contraste con la fenomenología de Schutz, entra en relación con la vida cotidiana, ya que el individuo actúa en la realidad social que se le presenta a pesar de la heterogeneidad y multiplicidad de biografías personales, lo cual permite entender y vivenciar las mismas situaciones que los otros a pesar de constituir distintas experiencias personales, pero es solo en una relación cara a cara donde el otro y yo intervienen compartiendo un tiempo y un determinado espacio respectivamente. Asimismo, la hermenéutica de Gadamer plantea que debe educarse en la escucha, la acogida del otro, la colaboración, la comprensión y la transformación del mundo, en el sentido de que responda a los anhelos más profundos de las grandes mayorías, a sus capacidades de invención y de creación. Es necesario entender que el ser humano cambia, al igual que sus condiciones de vida, máxime cuando se generan procesos migratorios que involucran a todas las esferas en las que el sujeto se desenvuelve, como es el caso de las escuelas, que se convierten en apoyo indispensable cuando se genera este tipo de cambios. La migración constituye un medio para mejorar el nivel de vida y en ocasiones trae consigo oportunidades de desarrollo para quienes la viven y en sus familias, especialmente de orden económico. Por lo tanto, la familia es un entramado de cohesión social y de desarrollo de la sociedad. En este sentido, según la teoría fenomenológica de Schutz, el sujeto que vive en un mundo social está determinado por su biografía y por su experiencia inmediata. La configuración biográfica alude a que cada individuo se sitúa de una manera particular en el mundo, pues toda su experiencia es única. Sus padres, la crianza y educación recibidas, los intereses, deseos y motivos son todos los elementos que aportan a la formación de personalidades únicas. Es así como cada sujeto vive una serie de situaciones que hace que tengan un cúmulo de experiencias, y esto hace que cada experiencia sea única e irrepetible. Es desde esta experiencia personal donde el sujeto capta y aprende la realidad, la significa y desde ese lugar se significa a sí mismo, lo cual queda reflejado en cada experiencia de vida que interpreta y narra de acuerdo a su vida y a su experiencia personal. Por lo tanto, al reconstruir las experiencias de vida de forma personal, cada sujeto las identifica, las asume y las interpreta, de modo tal que se constituya en un referente de vida para seguir adelante, en concordancia a las relaciones que se teje al interior de un grupo familiar. Las dificultades económicas son las causantes de una gran cantidad de migraciones que se dan al interior de las comunidades, de las regiones y de los países, pues los sujetos, al verse necesitados de dinero para el sostenimiento de la familia y al no tener más opciones, optan por migrar para mejorar las condiciones económicas que les permita la sostenibilidad de la familia y hacer actividades tendientes a sus preferencias y agrados, por necesidad o por impulso. En este sentido, para Schutz, citado por Embre, todo ser humano es consciente de cualquier momento de su vida de sus agrados y desagrados. Los seres humanos se inclinan a actuar por el deseo de obtener algo más preferible, por el deseo de evitar algo menos preferible y más generalmente por un sentimiento de incomodidad o por una presión. La búsqueda de satisfacer las necesidades se convierte en un acervo de experiencias individuales y colectivas, en este caso familiares, para mejorar condiciones de vida. Esas experiencias que se viven de manera individual o grupal se convierten en parte de la vida de los seres humanos. Es por esto que identificar, caracterizar y reconstruir las experiencias de vida se convierten en un punto de acceso a información que es desconocida para los seres humanos y es además el referente investigativo para determinar en este caso qué tan relevante es el factor económico en los procesos migratorios de las personas y las familias, pues sus experiencias de vida dan cuenta de los factores más relevantes que causaron la migración. El proceso migratorio deja sin duda huellas difíciles de borrar, en tanto las relaciones afectivas, los recuerdos, los seres amados que quedan atrás son el componente que ayuda a que los sujetos pierdan parte de esa identidad definida, al contar con un grupo familiar cercano donde la familia se ha constituido en el motor que impulsa los sueños y mueve el interior y la vida del migrante.
Al haber rompimiento de relaciones afectivas, cambia en el sujeto su vida, su forma de ver el mundo, su percepción en cuanto a las relaciones que se tejen al interior de las familias y los grupos. Toda experiencia trae consigo su lenguaje propio y un sentido para quien la vive. Quien se abre al diálogo y habla de su experiencia es capaz de asumirla e interpretarla, y como lo manifiesta Gadamer, citado por Caloca, la apertura es lo que orienta al diálogo hacia ese conocimiento como comunicación de sentido, más allá del intercambio de palabras. El lenguaje en el diálogo es el medio en el que se abre la persona a la comunicación de sentido, abierta a su vez siempre a nuevas interrogaciones. En la comprensión de la fenomenología, el rompimiento de las relaciones afectivas se logra entender desde la construcción del mundo social que hacen los sujetos en torno a situaciones, experiencias de vida que hacen parte de esa realidad social en la cual interactúan los sujetos. En su relación con otros, el sujeto construye categorías y estructuras sociales referidas a su aquí y a su ahora. De ese modo, puede reconocer relaciones con otros, de las que forma parte, constituyendo en nosotros en que los sujetos involucrados se reconocen mutuamente y comparten una misma vivencia, por breve que ésta sea. El municipio receptor es el escenario donde llegan las familias migrantes, se convierte en el nuevo medio de vida y de subsistencia. Es un cambio de residencia por motivos que llevan al mejoramiento de las condiciones de vida y que también implica moverse por situaciones sociales y de tipo económico. Por lo tanto, cuando existen familiares en el municipio receptor, se convierte en un referente de apoyo, puesto que la familia es el escenario más cercano a los sujetos, ya que son los que mueven la vida de los mismos en tanto se vive e interactúa en la realidad, es decir, en el mundo de la vida, un escenario rodeado de experiencias que le acompañan a los sujetos, donde se tejen reflexiones en torno a las situaciones que viven o vivieron quienes pasaron por dichos procesos. Para la fenomenología, las acciones que efectúan los sujetos conllevan a un significado subjetivo, de interpretaciones que hacen de las experiencias de vida. En este caso, las experiencias que adquieren quienes migran de un escenario a otro, encontrando espacios de tranquilidad, armonía y donde el sujeto aprende a conocer el nuevo entorno al igual que la cultura. Por lo tanto, la esencia del sujeto se constituye no solamente en estas experiencias de vida que adquiere, sino que también las enfoca a través de los significados que le atribuye. Por lo tanto, el lenguaje, a modo de hermenéutica, significa tatuar la vida y esencia de los seres humanos. La palabra es el lenguaje del migrante, es la expresión viva que devela el interior del individuo. En tanto, el lenguaje permite expresar el sentir de los sujetos situados en una realidad emergente. Hablar de experiencias de vida implica situar a la experiencia misma en contextos sociales y culturales, en la que los sujetos viven o vivieron situaciones que hacen parte de la propia existencia humana, puesto que cada quien experimenta, vive y adquiere experiencias de forma distinta, las cuales hacen parte de su propia vida, donde cada experiencia otorga significados diversos al mundo de la vida, una realidad que para efectos de la fenomenología, el sujeto que vive un mundo determinado por una historia, una biografía, le acompaña, pues es la actitud natural en la que el sujeto asume que la realidad es comprensible desde los conceptos del sentido común que maneja y que esa comprensión es correcta. Es entonces que al llegar al nuevo lugar de residencia, los estudiantes migrantes experimentan diversas sensaciones, ya sea de angustia o de alegría, puesto que desconocen lo que les espera en aquel lugar y cómo será la experiencia de vivir en el mismo. Situaciones como estas, ya que los estudiantes entren en contacto directo con la realidad y les posibilite vivir experiencias de vida nueva para ellos. Son estas experiencias las que pasan por la vida de ellos mismos. No solo permite identificarlas y caracterizarlas, sino que lo más importante es que se da apertura a la reconstrucción de estas, no solo a partir de la reflexión, sino también desde la interpretación, como punto que permite al ser ese espacio de interacción. Y en sintonía con lo anterior, Gadamer nos afirma que mucho antes de que nos comprendamos a nosotros mismos en la reflexión, nos estamos comprendiendo ya de una manera autoevidente en la familia, la sociedad y el estado en que vivimos. Respecto a la metodología, la investigación se sustenta bajo el enfoque cualitativo,
acompañado del diseño fenomenológico hermenéutico, el cual fortalece el proceso investigativo, dando respuesta a la pregunta y a los objetivos planteados. En tanto, se permite identificar las experiencias de vida de los estudiantes, además de describir los tipos de migración que vivieron, caracterizar las narraciones y experiencias de los estudiantes, y establecer la relevancia del entorno familiar, educativo y económico en el proceso migratorio a partir de las técnicas empleadas para la recolección de datos, alimentadas de las teorías de la fenomenología y la hermenéutica. Estas teorías se implementan para alimentar el ejercicio investigativo, debido a que la migración es un fenómeno propio de la fenomenología, en tanto sitúa a los sujetos en el mundo de la vida, el escenario de relación directa de los sujetos con la realidad vivida, y se toma a la hermenéutica desde la interpretación que se hace de dichos fenómenos, donde el lenguaje permite la comprensión de la realidad de las situaciones vividas por los estudiantes migrantes, donde el lenguaje es la verdad que acontece en los sujetos. Las técnicas de recolección de información aplicadas en el proceso de investigación permitieron recoger datos relevantes para el fortalecimiento de la misma y de las teorías que soportan el ejercicio investigativo, develando situaciones que vivieron los estudiantes migrantes entrañadas en lo más profundo de su ser. La historia de vida fue una de las técnicas aplicadas para conocer la vida de los estudiantes migrantes. Allí plasmaron situaciones bastante fuertes y difíciles que vivieron, además de narrar las emociones y sentimientos que les embarga y cómo asumen la vida después de lo sucedido. Otra técnica aplicada fue el grupo focal con la finalidad de obtener información de los participantes, en este caso identificar cuáles fueron las experiencias de vida de los estudiantes que vivieron un proceso migratorio, donde se implementó el mural de situaciones, en tanto los estudiantes se mostraron participativos a contar las situaciones que vivieron en las migraciones. Además, lograron dilucidar que las experiencias de vida de algunos compañeros son similares con las experiencias propias. La entrevista a profundidad fue otra técnica que permitió conocer de manera más profunda a los participantes, desde la experiencia de vida que narran a través de los gestos, emociones y cómo el proceso migratorio se convirtió en el referente para afrontar la vida y verla de forma diferente. Este espacio fue clave para que algunos estudiantes sintieran alivio, se sintieran escuchados, puesto que algunos manifestaron que de este tipo de situaciones no se habla en familia y mucho menos en otros espacios. Se hizo una invitación general a los estudiantes de la institución a ser copartícipes de la investigación, donde surgieron 25 estudiantes, de los cuales finalmente se cuentan con 8 estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º de la institución educativa Fundación Celia Duque de Duque del municipio de Abejorral, que vivieron un proceso de migración, los cuales se sintieron motivados a participar de la investigación de forma voluntaria, aprovechando el espacio investigativo para reconstruir las experiencias de vida. Bueno, los hallazgos que resultan del proceso investigativo a la luz de las técnicas implementadas y de las teorías como apoyo, surge que la migración es el fenómeno que toca de manera profunda la esencia de los sujetos, en tanto mueve la vida, las emociones y los sentimientos. Por lo que el participante 4 de la entrevista señala que sintió tristeza, rabia, dolor, pero ya que va creciendo, ya va sabiendo en sí por qué pasan las cosas, figura un cambio de vida y un mejoramiento de vida de uno. Expresiones como estas dan a entender cómo los sujetos no están preparados para los procesos migratorios, puesto que para algunos les toma tiempo asimilar y logran entender el porqué de las cosas. Es entonces como la hermenéutica, a partir del lenguaje, da paso a la interpretación de significados de los acontecimientos que suceden y donde el lenguaje hace manifiesto las experiencias de vida por las cuales vivieron y designa el carácter fundamental móvil de estar ahí, por lo que constituye su finitud y especificidad y abarca el conjunto de experiencias del mundo. También en este proceso, la migración forzada, para la comprensión de los estudiantes, llegan a definirla como el tipo de migración que obliga a salir del territorio, puesto que las condiciones de vida no representan alguna garantía para seguir en dicho lugar. Esto en contraste con la fenomenología. Solo quien vive experiencias significativas adquiere formas de sobrevivir y sobreponerse a la adversidad.
En sintonía con esto, la estudiante 2 de la entrevista manifiesta que las circunstancias que nos obligaron a mí y a mi familia a salir del lugar donde vivíamos fue la guerra, es decir, nuestra migración fue desplazamiento forzado debido a la violencia. Para la hermenéutica, el sobreponerse a la adversidad le otorga al individuo, a partir del lenguaje propio de los procesos migratorios, tener un significado distinto a la experiencia vivida, posibilitando la comprensión del mundo. De ahí que los hombres simplemente tengan mundo. Por otro lado, la migración voluntaria está orientada a diversos factores, principalmente el económico, con el fin de mejorar las condiciones de vida, que permitió en este caso el bienestar de la familia y de los estudiantes migrantes. Para algunos estudiantes resultó un proceso traumático debido a las modificaciones que se generó en la dinámica familiar, social, económica y cultural. De acuerdo a esta situación, el estudiante 7 del grupo focal manifiesta que vivió una migración voluntaria por buscar mejores comodidades económicas, pues en sí que las cosas fueran más baratas. Puede decirse entonces que muchas veces los niveles de vida exigen de una mejor organización económica y este tipo de migración evoca sentimientos encontrados. De esta manera, se emprende un camino hacia la experiencia migratoria, por la cual pasaron los estudiantes migrantes, donde se dieron a la tarea de afrontar desafíos referentes a la cultura, al lenguaje, a la calidad educativa, dándose apertura al nuevo entorno, tal como lo expresa el estudiante 5 de la entrevista al manifestar que fue algo importante porque permite conocer nuevas culturas, costumbres y no solo quedarse encerrado en las que nos hacen conocer, pero al igual también ha sido duro porque pues por mi parte donde vivía eran costumbres muy diferentes. Al adoptar nuevas formas de vida y subsistencia, representa un proceso en la vida del migrante, en tanto estos se enfrentan a culturas distintas a las que conocían, permitiendo que el entorno receptor forme parte de ese complemento en el nuevo lugar a residir. Es por eso que la experiencia migratoria trae consigo un cambio con todo lo que éste conlleva, por lo que cada cual adquiere experiencias y las narra de forma distinta. De ahí, de la importancia y acción de la fenomenología, al cimentar su base teórica en el mundo de la vida, el escenario vivo que da paso a las experiencias de los sujetos, permitiendo captarlas reflexivamente, tomando aquella experiencia como proceso reflexivo, con el fin de continuar viviendo con la esperanza de alcanzar los ideales anhelados. Otro escenario importante en este proceso investigativo es la escuela, un ambiente protector en las migraciones, ya que se ha convertido en un entorno que abriga a los migrantes de forma positiva, dando los participantes se sienten acogidos, valorados y tenidos en cuenta, por lo que ha posibilitado que la experiencia migratoria se haya dado de forma socializadora, en tanto representa el espacio que acompaña al estudiante migrante en el aprendizaje, en el fortalecimiento de relaciones humanas entre compañeros y docentes, además de que la institución posee espacios de encuentro con el saber, la naturaleza y la convivencia. Al respecto, la estudiante 2 de la entrevista aduce que la institución brinda mucho apoyo, procurando que uno esté bien. Para mi concepto, nunca busca que uno esté por debajo de otro, ni mucho menos ponerlo a uno en un lugar desigual, busca que haya mayor convivencia y eso es un apoyo muy importante. Se confirma cómo la escuela apoya de forma significativa a los estudiantes migrantes, vinculándolos al establecimiento de relaciones humanas y de aprendizaje, acompañadas desde el lenguaje, atribuyéndoles significados importantes a la experiencia como tal, donde el lenguaje, y como lo expresa Gadamer, viene a ser el medio por el que puede comprenderse el mundo y lo que él contiene. Pues es el lenguaje el motor que establece comunicación directa con el entorno familiar y la migración, en tanto ha expresado el vínculo que acerca a la familia con el escenario receptor, puesto que la familia ha jugado un papel vital al ser el brazo que sostiene y apoya a los sujetos en las situaciones difíciles, les ha permitido crecer juntos y ser más unidos. El estudiante 7 de la entrevista manifiesta que pues ha habido cambios importantes, mis padres han tenido más tiempo para mí y por ello he podido tener mejor calidad de vida. La vida pues como que de familia mejoró, lo que pone a prueba la capacidad de ayuda y cooperación para sobreponerse a la adversidad. Visto desde la mirada reflexiva de la hermenéutica, da apertura a la posibilidad no solo de comprender nuestro mundo, sino de transformarlo, cuestionarlo,
criticarlo y reorientarlo como gestores de interpretación y herederos de sentido. Las experiencias de vida de los estudiantes se encuentran mediadas por el bienestar económico, en tanto los estudiantes manifestaron que se constituyó en una de las tantas razones que permitieran la búsqueda de una mejor calidad de vida. Por lo tanto, el señalamiento que hace el estudiante 4 en la entrevista dice que fue por cuestiones económicas y para mejorar la calidad de vida, lo que lleva a la comprensión de que las situaciones que deben vivir los migrantes para tener una estabilidad y les permita vivir de una forma digna, donde se afiancen las relaciones familiares y así obtener un mejor desenvolvimiento a nivel personal y social. En esta sintonía y con lo que dice Schultz, anima al buen ciudadano a conocer en la medida de lo posible las relevancias económicas, culturales y políticas que se le imponen. Aunque este fenómeno migratorio también ha dado paso al rompimiento de relaciones afectivas en las migraciones, en tanto hay recuerdos y seres amados que quedaron atrás, y otros que de una u otra forma no volverán, debido a que se dieron pérdidas familiares, lo que ha conllevado que los estudiantes aprendan a vivir sin aquel ser amado y como ellos busquen la manera de sobreponerse ante las circunstancias que les tocó vivir de manera inesperada. Los acontecimientos que ocurren en la vida de los sujetos permiten consolidar experiencias de vida que de una u otra forma tocan de manera profunda y por ende la existencia de los sujetos. Es por ello que para la comprensión de la fenomenología el lugar del sujeto cobra vital relevancia, en tanto es quien está inserto en el mundo de forma particular atribuyéndole experiencias únicas. En esa perspectiva, el rompimiento de relaciones afectivas se constituye en una de las más drásticas consecuencias de un proceso migratorio, en el que significó dejar atrás lo vivido y las relaciones ya constituidas. Son estos sentimientos los que quedan guardados de forma significativa en el interior y se reconstruyen a partir del lenguaje como medio inmediato de la experiencia hermenéutica, en tanto el mundo, las cosas son accesibles por medio de él. También, el municipio receptor es un escenario de tranquilidad en las migraciones. Emerge como respuesta al escenario que representa el punto de equilibrio y de encuentro con la familia, a la cual llegan los migrantes a residir. El participante 2 de la entrevista afirma que el municipio se ha prestado para una mejor calidad de vida. De alguna manera las condiciones donde estábamos eran más precarias, aquí encontramos apoyo, por decirlo así. Los estudiantes manifiestan que el municipio abre espacios para los estudiantes y que son variados y les permite estar insertos en grupos a nivel deportivo y cultural, lo que posibilita que estos se constituyan en un mundo para que ellos se desenvuelvan de esta manera. Y para la fenomenología, el mundo del sentido común es el mundo en el cual están los hombres y entran en mutua relación y tratan de entenderse unos con otros y consigo mismo. A la vez, todo este entramado de situaciones ha dado apertura a las experiencias de vida, como categoría emergente que da cuenta del proceso por el cual vivieron los estudiantes del grupo de investigación al tenerse que mover de un lugar a otro con motivaciones distintas, unas relacionadas con la búsqueda de mejores condiciones de vida y las otras por la búsqueda de mejores garantías en términos de seguridad que permitieran preservar la vida del grupo familiar. Esto permite evidenciar que las experiencias por las cuales pasan los estudiantes, tal como lo expresa el estudiante 3 del grupo focal, en esas situaciones uno experimenta diferentes estados de ánimos, de equilibrios y desequilibrios. Es por ello que hablar de experiencias de vida implica situar la experiencia misma en contextos sociales y culturales, en la que los sujetos vivieron situaciones que hacen parte de la propia existencia humana, puesto que cada quien vive y experimenta y adquiere experiencias de forma distinta, otorgando significados diversos al mundo de la vida, una realidad que para efectos de la fenomenología el sujeto vive en un mundo determinado por una historia, una biografía que le acompaña. Lo anterior ha permitido traer a colación las siguientes conclusiones. La investigación ha permitido describir los tipos de migración que vivieron los estudiantes. Además, al identificar las experiencias de vida, se ha dado apertura a la reconstrucción de las mismas. En tanto, la escuela se ha convertido en un entorno de tranquilidad y apoyo para los estudiantes migrantes que han tenido que pasar por este proceso migratorio. Además, se ve el ambiente propicio para la sana convivencia, posibilitando la reconstrucción de las experiencias de vida. El establecer la relevancia, el entorno familiar y educativo y también económico ha permitido que el municipio sea el escenario privilegiado para que los estudiantes adquieran mejores condiciones de vida y asuman la experiencia migratoria.
para poder forjar un nuevo futuro. Se reconoce por parte de los participantes que no existen garantías laborales, puesto que ofrece alternativas de empleo esporádicas. En sintonía, dejamos las siguientes recomendaciones. Las instituciones educativas dentro del PEI, o sea, el proyecto educativo institucional, deben plantear estrategias en las que los estudiantes migrantes tengan un proceso de nivelación e integración a dichos escenarios. Las instituciones deben abrir espacios para que los sujetos puedan hablar sobre sus experiencias de vida en diferentes áreas del conocimiento que les permita reflexionar en torno al proceso vivido. Los municipios receptores a los cuales llega la población migrante deben ofrecer espacios que vinculen de forma permanente la familia y también el campo laboral, como también propiciar iniciativas que permitan la comunicación continua entre los migrantes y las familias para evitar la desintegración total debido a las ocupaciones laborales y los afanes que trae cada día. Continuar un acercamiento a las realidades de los estudiantes migrantes desde el respeto y la aceptación para garantizar la calidad de vida de los mismos. Y conocer bajo qué situaciones las familias deciden migrar para que se pueda realizar una intervención eficiente y que pueda prestárseles una ayuda oportuna que le permita desenvolverse de la mejor manera en cualquier contexto en el cual se encuentre inmerso.